Bien, bienvenidos a este podcast. Hoy reflexionaremos sobre la historia de la educación. Explicaremos cómo surge, además cómo se desarrolla la teoría crítica en el siglo XX y su consolidación en América Latina. También analizaremos cómo la lucha social, las instituciones, el desarrollismo y el neoliberalismo se relacionan con los proyectos de poder y la emancipación educativa. Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la educación se consolidó como un elemento central del Estado moderno. La expansión de la escolarización, la consolidación del Estado social y los procesos de secularización dieron origen a nuevas formas de interpretar el papel de la escuela. Entre 1910 y 1930, países como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala implementaron políticas dirigidas a poblaciones étnicas. En 1918, con el movimiento estudiantil de Córdoba en Argentina, se exigió autonomía universitaria y democratización. Este hecho fue significativo e incluso antes del surgimiento formal de la teoría crítica, puesto que cuestionó la autoridad tradicional y los mecanismos de denominación. Posteriormente, entre 1930 y 1950, los procesos de industrialización impulsaron las instituciones técnicas como el IPN en México y en el año de 1937 el SENAI en Brasil. En 1942, paralelamente a este periodo, se empieza a retomar el pensamiento marxista sobre la relación de la educación y la estructura económica. Gracias, Marta. Ahora volvamos a los años 1920 y 1950, donde las ideas de John Dewey y la Escuela No Europea fortalecieron el paidocentrismo, es decir, la idea de que el estudiante es el centro del proceso, enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el estudio del desarrollo psicológico respondía a un contexto social. Para los años 70, específicamente en el año 1970, Foucault nos muestra que la escuela es también un espacio de poder, normalización y homogenización cultural. En este periodo, el pensamiento crítico articula la necesidad de cuestionar los modelos económicos y sociales, así como los mecanismos de control cultural. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, Mayra, no podemos olvidar un dato de suma importancia, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, la acción de la educación se integró en un proceso desarrollista que fue impulsado por la CEPAL, por la OEA y por la UNESCO. Esta situación conllevó a que la educación fuese un centro de progreso social. Incluso para los años de 1956 se estableció un plan específico para orientar la educación en la región. En consecuencia, para los años de 1960 y 1975 predominó una racionalidad tecnocrática en la cual se medía y planificaba el capital humano. Este enfoque coincide con lo que Horkheimer denominó como razón instrumental, es decir, una forma de racionalidad orientada a fines económicos, que en última instancia limita la reflexión crítica. Por otra parte, para este mismo periodo, Colombia estaba atravesando un escenario político marcado por el Frente Nacional y por la influencia de Gustavo Rojas Pinilla. Durante estos años, la educación experimentó una notable expansión de la escolaridad bajo un proceso de centralización estatal que buscaba o tenía como objetivo principal homogeneizar el sistema educativo y ampliar la cobertura y a su vez modernizar la estructura escolar.
Además, Javier, debemos agregar que para analizar la teoría crítica es necesario remitirnos al año 1930, a la Escuela de Frankfurt, bajo la dirección del filósofo Max Horkheimer, quien argumenta cómo las estructuras de poder y la homogeneización cultural reproducen signos de desigualdad y moldean al sujeto al capitalismo. Igualmente, señala la diferencia entre la teoría tradicional y la teoría crítica, entendida esta última como un proceso emancipador que luego se expandirá. Más adelante, entre los años de 1968 y 1981, Habermas presenta 3 interpretaciones sobre el interés del conocimiento, categorizándolas de la siguiente manera. Primero, el interés técnico, que está orientado al control y predicción dominante del desarrollismo. Segundo, el interés práctico o hermenéutico. Este está orientado a la comprensión intersubjetiva. Y tercero, el interés emancipatorio, relacionado a este escenario con la autorreflexión, la crítica y liberación de las formas de dominación, que son las bases de la teoría crítica. Para Habermas, la educación es un campo de disputa entre la racionalidad instrumental y la comunicativa, es decir, entre el control y la libertad. También Olonadili es importante mencionar que en el año de 1968, Paulo Freire, en su escrito Pedagogía del Oprimido, inspira campañas de alfabetización en los países de Brasil, Nicaragua y Chile. Freire plantea que la educación es una práctica política que transforma las formas del poder mediante el diálogo y la conciencia crítica. Por otra parte, en el año de 1971, el movimiento universitario y la lucha docente en Colombia impulsan debates de autonomía, condiciones laborales y democracia, mostrando cómo la educación es un espacio de disputa política en los mecanismos de poder. Ahora, en los 80, se da paso al neoliberalismo, impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes promueven la privatización y descentralización educativa. Aquí, las ideas de Foucault son importantes. Él, en los años 70 y 80, analizó el neoliberalismo como un régimen de competencia que gestiona al sujeto y cómo la educación es un espacio de regulación de la población. Este proceso se materializó en reformas educativas en Chile en el año de 1990, en México y Argentina en el año de 1993, en Bolivia en el año de 1994 y en Colombia para este mismo año con la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación, la cual defiende el rol del Estado colombiano frente a la educación en todos sus niveles, estableciendo lo que se puede esperar frente a este servicio público. Para concluir este interesante tema, podemos decir que lo que vemos en este recorrido histórico nos muestra cómo la educación ha sido un elemento fundamental que cambia según el proyecto político de cada época. Desde Horkheimer y la Escuela de Frankfurt, pasando por Habermas, Foucault y Freire, se entiende que la educación es un espacio de emancipación, formación ciudadana, además es un escenario de disputa de poder. La historia no solo nos permite describir procesos, también nos invita a interpretar críticamente el trasfondo